aunque en el terreno esto se vea como una agresión de Israel a Irán y como una guerra entre Israel e Irán, eh, en realidad es mucho más que eso. Estamos eh, estamos ante una confrontación eh, entre un sistema eh, que, que emerge y un sistema que está en un sistema en decadencia y un sistema que emerge. Eh, Todo esto se venía acumulando durante muchos años, y yo creo que no ha iniciado con este conflicto, sino que llevamos una serie de hechos relevantes, sobre todo desde el año 2020. Yo ubico esta situación de decadencia extrema con el inicio de la pandemia. Tiene un segundo momento con el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania. Tiene un tercer momento en octubre de 2023 con las acciones realizadas por Hamas contra Israel. Y hoy estamos ante un cuarto momento que se expresa como esta guerra que inició Israel contra Irán. Pero no se puede hablar de hechos aislados, ni se puede, creo que es muy simple decir que esto es una confrontación entre dos países. Aquí estamos frente a la crisis de un sistema internacional creado tras la Segunda Guerra Mundial, que se manifiesta en toda una estructura del sistema internacional que tiene como hegemón a Occidente, que ganó fue el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial y además fue el gran ganador de la Guerra Fría. ¿Ya? Dos conflictos estratégicos, en el primero de los cuales, aunque la derrota militar del nazifascismo se produjo a manos de la Unión Soviética, el territorio soviético quedó tan devastado, igual que el territorio de China, al igual que el territorio de Japón, al que le lanzaron dos bombas atómicas, y el territorio de Europa quedó totalmente devastado. Entonces el único aparato industrial que quedó intacto fue el de Estados Unidos, y a partir de eso, eh, de esa de, de esa victoria que obtiene Estados Unidos, que no necesariamente surgió de una victoria militar en el caso de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial era el triunfador en la expresión bélica de la guerra fue la Unión Soviética. Surgió un sistema internacional impuesto desde Occidente, que se manifestó en términos económicos y financieros eh, con las instituciones creadas en Bretton Woods en 1944, desde el punto de vista político con la estructura del sistema internacional que se creó en torno a las Naciones Unidas en 1945 y desde el punto de vista militar en 1949 la OTAN. Entonces, esto es lo que está en crisis ahora. Y esta crisis no es reciente. Es una crisis que se manifiesta ya en la década de los 70 del siglo pasado. Eh, Se produjo la derrota de Estados Unidos en Vietnam. Se produjo el cambio doctrinario que llevó a la política de reforma y apertura en China, y paradójicamente se estableció se cambió el patrón para el comercio, para el intercambio internacional, que era el oro, se transformó el dólar. Pero paradójicamente eso, que es una expresión hegemónica, se ha ido debilitando al punto que los años 70, comienzo de los años 70, el 99% del mercado del comercio mundial se realizaba en dólares, y hoy
está debajo del 47%. Hay también elementos de crisis que se manifiestan en ese sistema de la democracia parlamentaria occidental burguesa, cuyas instituciones están en crisis, y están en crisis particularmente porque los propios que la crearon hoy la están destruyendo. Entonces, tú preguntas por qué en este momento. Bueno, este momento es una expresión más, podría haber sido el año que viene o el año pasado o dentro de 2 años. Finalmente acuden condicionantes, porque entonces uno se podría preguntar, bueno, si no hubiera ocurrido lo de las acciones de Hamas en el año 23, en octubre, hubiera ocurrido esto. Si no estuviera Netanyahu como primer ministro de Israel, hubiera ocurrido esto, pero entonces entramos ya en la política ficción. Y lo que estamos viendo son hechos concretos, hechos reales. No se puede circunscribir la política, y mucho menos la política internacional, en una mirada estratégica de la política y de la transformación estructural del sistema internacional, tratando de desentrañar por qué ocurren los hechos en un momento determinado. El desarrollo de la historia y el desarrollo de la sociedad y del Estado es dialéctica. Se va negando una etapa que da paso a otra etapa, y este es un proceso continuo. Los procesos se van dando de manera continua a lo largo de la historia, y yo la verdad, uno podría dar elementos de coyuntura, Nicolás, para decirte, bueno, esto ocurrió porque hay una situación de crisis interna en Estados Unidos. Uno podría decir que esto se tiene que dar porque hay una intención de Netanyahu de salvarse política y jurídicamente, porque hay una serie de acusaciones contra él en particular y contra su alianza desde el punto de vista político, para el control de Israel, del Parlamento israelí, por tanto siendo un sistema parlamentario del gobierno. Podría tener una relación con lo que está ocurriendo en Ucrania, podría tener relación con el fortalecimiento de China, podría tener relación con la crisis que está enfrentando la OTAN en África. Es decir, hay una serie de factores que nos podrían llevar a un análisis de coyuntura, a una conclusión coyuntural. Pero me parece que no es lo más importante. Me parece que lo más importante es entender que esto se inserta en una lógica de desarrollo de la historia, donde ocurren hechos en momentos determinados, al cual acuden una serie de condicionantes objetivas y subjetivas que llevan a una situación determinada. Bueno, seguimos conversando en vivo y en directo con Sergio Rodríguez Helfenstein, analista internacional, sobre las causas, las razones, la lógica implicada detrás de esta confrontación y este ataque entre Israel y Irán que estamos mirando expectante desde distintos lados del globo. Sergio, te lo planteo de otra manera, porque estoy de acuerdo con las consideraciones que tú nos planteas en esta conversación. ¿Cómo entramos entonces? O sea, ¿qué es lo que habría cómo tú nos invitas a analizar y observar la situación que está ocurriendo, ¿verdad? ¿En qué clave? Yo lo analizaría en clave de el inicio de una crisis estructural del sistema internacional tal como está concebido, en una confrontación entre un mundo que está emergiendo y un mundo que está en decadencia, y que
ese choque que se produce entre estos dos mundos se manifiesta de diferentes maneras en diferentes regiones del planeta. Se manifiesta de una manera en Ucrania, se manifiesta de otra manera en los mares de la China meridional, donde hay una confrontación permanente que no ha llegado al plano bélico, pero hay una confrontación permanente entre China y Occidente. Se podría hablar de lo que está ocurriendo en África, donde hay una gran oleada anticolonialista, una lucha por la segunda independencia de parte de los países africanos que están expulsando a las neocolonias, sobre todo a Francia de la región. Se podría manifestar también en la resistencia de aquí en nuestra región, de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que no han podido ser derrotadas a pesar de las decenas, centenares de sanciones contra estos países. Es decir, hay una serie de manifestaciones de esta crisis y hoy, y en cada una de estas manifestaciones son distintas. Hay diferentes actores, hay diferentes instrumentos, y ahora se manifiesta en esta guerra. ¿Qué es lo que podría hacerla diferente? Bueno, la podría ser diferente la posibilidad de una tercera guerra mundial y una guerra que sea nuclear, atómica. Pero esto también está presente en el conflicto entre Rusia y Ucrania. También hace un tiempo atrás se hablaba ya casi que de la inminencia de la tercera guerra mundial. De manera que mientras haya armas atómicas siempre va a ser inminente la posibilidad del uso de estas armas atómicas, mientras existan. Un conflicto contra China, la posibilidad de que la presencia creciente de Estados Unidos y las provocaciones que Estados Unidos permanentemente hace en las cercanías del territorio chino puedan significar una confrontación bélica. Estamos hablando de China y Estados Unidos, países que tienen armas atómicas. Entonces, a mí me cuesta, Nicolás, tratar de analizar todos estos problemas aislados uno del otro. O sea, tú me estás planteando, estamos hablando hoy, esta conversación se hace en torno a un conflicto determinado. Pero si tú me preguntas cuál es el origen, en qué clave, fue la pregunta que me hiciste recientemente, en qué clave hay que analizarlo, yo te diría que no puede ser analizado como un conflicto bilateral entre Israel e Irán. No puede analizarse esta situación aislada y al margen de otros conflictos que se están desarrollando en el planeta, de diferente índole, con diferentes características, con diferentes actores, que es expresión de un todo. O sea, si ocurre una cosa en África, si ocurre una cosa en Ucrania, que es Europa, si ocurre una cosa en los mares adyacentes de China, que es Asia, si ocurre esto aquí que en el Asia Occidental, si ocurre una conflictividad muy grande en América Latina. O sea, estamos hablando de todo el planeta. Y entonces, si estamos hablando de todo el planeta, nosotros tenemos que analizar esta problemática en el marco del todo. Si queremos analizar causas, las causas yo no creo que sean causas vinculadas estrictamente a Israel o vinculadas estrictamente a Irán. Creo que analizarlo de esa manera nos puede llevar a la confusión y, lo que es peor, nos puede llevar a análisis superficiales, banales, que no apunten al fondo del problema y por tanto no apunten al fondo de la solución. Sergio, me parece muy bien todo lo que nos vienes planteando, porque nos pone un estándar para poder dar la conversación que sea más nutritiva para todos. En ese ámbito te quería hacer una consulta. ¿Cuándo podríamos considerar de que este conflicto ya es una guerra mundial, digamos? O sea, ¿cuáles son los observables para poder distinguir un conflicto de alcance regional a poder hablar de una guerra mundial, verdad?
creo que es algo que no es claro para todos, ¿verdad? Y es una gran pregunta, o sea, ¿esto podría llegar a desembocarse este año prontamente en un conflicto a escala mundial? ¿Cuándo eso ocurre, digamos? Bueno, yo creo que eso ocurre si Estados Unidos se involucra. Porque si Estados Unidos se involucra, existen dos posibilidades: que se involucre solo, sin la OTAN, o que se involucre con la OTAN y con Europa. Entonces ya estamos involucrando actores europeos y Estados Unidos es un actor americano, más allá de que sea la primera potencia mundial. Entonces, si el conflicto se desarrolla con actores asiáticos, europeos, americanos, muy probablemente se involucren otros actores. Por ejemplo, es indudable que una agresión de Estados Unidos a Irán active a Yemen, active a Líbano, active a Bahrein, active a Siria, active a Pakistán, que son aliados directos activa a las fuerzas populares de Palestina. Estamos hablando de los aliados directos de Irán, pero también va a obligar a Rusia y a China a tomar una posición. A Rusia porque tiene un tratado de una alianza militar con Irán, y a China porque China tiene un acuerdo con Irán de abastecimiento de petróleo por 10 años, de alrededor de 100 mil millones de dólares. Entonces, ahí se generaría un problema económico a China. Pero además, el sionismo está ayudando a Ucrania contra Rusia. Rusia no puede permanecer ajeno a eso. Hay fuerzas, el sionismo está ayudando al mito. El mito es el movimiento islámico del Turquestán Oriental, que son fuerzas terroristas que operan en la provincia china de Xinjiang. China no puede permanecer ajena a eso. Entonces, un involucramiento de China, de Rusia, por un lado, de Pakistán, que como tú decías es una potencia nuclear, y por el otro lado de Estados Unidos y tal vez de Europa, entonces estaríamos hablando de un conflicto, una conflagración mundial. Pero todo eso se va a detonar, todo eso se va a detonar si Estados Unidos participa. Si Estados Unidos no participa, no se van a involucrar los europeos. Y si Estados Unidos no participa, no se va a involucrar ni Rusia ni China. Ahora, sí puede ser un conflicto regional creciente, porque un incremento de la participación israelí y un incremento de las acciones militares va a obligar a los actores regionales, va a obligar a la Organización de Cooperación Islámica, va a obligar a la Liga Árabe, o sea, va a obligar a los países musulmanes a tomar una posición. Están ocurriendo hechos, por ejemplo, en Irak, el Parlamento aprobó una moción de rechazo a la violación de su espacio aéreo. Hoy, Israel violó el espacio aéreo de Turquía, aviones de caza de Turquía tuvieron que salir al encuentro y rechazarlo de su territorio y hacer una advertencia. De manera que no puede llegar desde Israel, no puede llegar hasta Irán. Israel no puede llegar hasta Irán si no viola el espacio aéreo de otros países. Entonces se van a ir incorporando otros países. Por ejemplo, Afganistán manifestó su apoyo a Irán. Bueno, no solamente a Afganistán, 22 países árabes, entre los cuales había uno que hasta hace muy poco tiempo eran enemigos de Irán. En primer lugar, Arabia Saudí, firmaron una declaración de apoyo a Irán. Y yo creo que es en la ecuación de este conflicto en el Asia Occidental, esa es la clave. Porque no es posible que un país de 9 millones de habitantes y de 27 mil kilómetros cuadrados
pueda someter a, creo que son 1.300 millones de musulmanes y billones de kilómetros cuadrados. Y eso solo es posible por el apoyo occidental, el apoyo de Estados Unidos. Pero si se produce una alianza real entre los países árabes y musulmanes, que además la región es la mayor productora de petróleo del mundo, que desestabilice los precios del petróleo. Se habla de que un cierre del estrecho de Hormuz y de Bab el-Mandeb llevaría los precios del petróleo a $300. Eso influye en todo el mundo. Eso genera una recesión mundial. Entonces, el escalamiento de este conflicto puede llevar a un conflicto regional y a un conflicto mundial. Seguimos conversando junto a Sergio Rodríguez Helfenstein sobre las implicancias que se desatan a partir del el ataque del ente sionista de Israel a Irán. Así que bueno, saludar a todos quienes nos están viendo en vivo en directo por las redes de Revista de Frente en YouTube y en Facebook. Invitarlos también, así aprovecho para pasar el dato, a revisar las diversas notas que hemos estado trabajando para ustedes en www.revistadefrente.cl. Ahí les comparto una nota sobre los países árabes islámicos que condenan la agresión a Israel que comentaba recientemente Sergio. También hay una reciente nota de Andrés Sáenz del equipo de Revista de Frente sobre el estrecho de Hormuz y sus consecuencias globales, ¿verdad? Ahí también tienen una nota muy interesante sobre las recientes declaraciones de Donald Trump en relación a esta exigencia de rendición incondicional de Irán y la amenaza de eliminar al ayatollah Khamenei. Y bueno, hay una nota sobre Yemen y otras tantas que pueden revisar con detención en nuestra web. Sergio, a ver, mira, como interesante, muy interesante esta conversación. Te quería preguntar sobre qué crees tú que va a pasar. Mira, y déjame darte una reseña. Desde que llegó Donald Trump, una de las características, a lo menos en el plano discursivo, es que Donald Trump dice: yo voy a desactivar los conflictos. A mí no me interesa fomentar la guerra porque la guerra estoy en el discurso de Donald Trump, ¿verdad? Nos hace perder mucho dinero a nosotros los norteamericanos. Entonces él llega con un discurso de retirarse de la guerra en Ucrania, desactivar la guerra en Ucrania, desactivar el conflicto en la Palestina ocupada, ¿verdad? Desescalar la confrontación. Y lo que hemos estado viendo es que este ataque de Israel ocurre en un contexto donde Estados Unidos estaba en negociaciones y en diálogos con Irán a partir de todo este debate sobre la cuestión nuclear, ¿verdad? Una de las acusaciones que realiza Israel para justificar estos ataques es que Irán estaría muy cerca de poder avanzar en el desarrollo de un arma nuclear. Bueno, esto es el discurso, ¿verdad? Pero yo la pregunta que te quería realizar es, en el caso de Trump, y no solo Trump como individuo, sino que pensando en las facciones de clase y que representa en relación a Estados Unidos, ¿tú crees que a Trump y a Estados Unidos le interesa escalar hoy en un conflicto bélico? ¿Le interesa ser arrastrado, o es Estados Unidos el que promueve un conflicto bélico con Irán, o más bien hay una situación en la que es Israel o Netanyahu el que está empujando a Estados Unidos a una situación como esta? Mira, Trump es un empresario y piensa en términos empresariales. Fíjate que él dice que no le interesa la guerra porque Estados Unidos pierde dinero. O sea, no porque maten gente inocente, no porque se asesinen niños, no porque se destruyan, se bombardeen hospitales, no porque se bombardeen escuelas, sino que porque Estados Unidos pierde dinero. O sea, finalmente lo que le interesa a él es eso. Y ese dinero que pierde Estados Unidos, a él lo que le preocupa en realidad es que lo están perdiendo sus amigos multimillonarios, sus amigos ricos, que es para quien él está gobernando. A Estados Unidos le interesa que haya conflicto, porque el conflicto hace que se incrementen las ventas de armas, y estos países casi todos les compran armas a Estados Unidos.
Pero no le interesa que haya guerra precisamente porque estas guerras las tiene que financiar Estados Unidos. Y las tiene que financiar Estados Unidos sobre la base de su hegemonía global, que tiene que garantizar los intereses ya no solo de Estados Unidos, sino los intereses de Occidente. Y Trump, pensando como empresario, dice, bueno, perfecto, le podemos dar seguridad a todos, pero que nos paguen. ¿Cómo es eso de que tenemos 60,000 soldados en estos países millonarios y no nos pagan? ¿Cómo es posible que tengamos soldados, 30,000 soldados en Corea y no nos paguen? ¿Cómo es posible que tengamos 40,000 soldados en Japón y no nos paguen? ¿Cómo es posible que tengamos 80,000 soldados en Europa y no nos paguen? Entonces, hay un problema económico. Repito, no hay ninguna preocupación por el asesinato de niños, no hay ningún sentido humanista en el pensamiento de Donald Trump. Lo que hay es un negocio mal hecho, y él lo que quiere es que el negocio sea bien hecho. Pero primero, Trump es un niño rico que se crió haciendo lo que él quería. Y segundo, es un millonario que toma decisiones a partir de las capacidades que el dinero le produce. Ha tomado decisiones en su vida alrededor de eso. Entonces, todas las cosas que no tiene empacho en decir una cosa y desmentirse a sí mismo al día siguiente. Entonces, hay gente que dice que Trump está loco. No está loco. Está perfectamente, tiene un plan muy, muy bien concebido para finalmente apoderarse del Estado en Estados Unidos y generar condiciones para gobernar para el 1%, que como decía ayer un analista español con el que estuve también en un programa, decía él que ya no es el 1%, ahora es el 1 por 1000. Es una cantidad incluso hoy mucho menor. La concentración del poder hoy del poder económico hoy es mucho más acentuada. Entonces, yo creo que no le interesa escalar. No le interesa escalar. Y a los que menos le interesa escalar es a los militares de Estados Unidos, que le han hecho saber al presidente, tanto los militares como las agencias de inteligencia, no solamente la CIA, todas las agencias de inteligencia, que si la guerra en Vietnam duró 10 años y la perdieron, y la guerra en Afganistán duró 20 años y la perdieron, la de Vietnam fue la primera gran derrota militar de Estados Unidos. La segunda fue una derrota catastrófica de Estados Unidos. Esta va a ser el fin de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, una guerra que puede durar entre 30 y 50 años, porque no van a derrotar a los iraníes. Los iraníes son una civilización que tiene 7,000 años y no la han derrotado. No la va a derrotar Estados Unidos, porque pueden asesinar a todos los dirigentes. Mira, pueden asesinar mañana a Khamenei, perdón. Y hay solamente en la asamblea de discernimiento hay 84 sabios del mismo nivel de Khamenei. O sea, hay 84 personas que pueden sustituir a Khamenei. Piensa tú que asesinaron al jefe del ejército, asesinaron al jefe de Estado Mayor, asesinaron al jefe de la Guardia, y la sustitución se produjo en menos de 2 horas. Dime en qué país del mundo se elimina a un militar de este nivel y lo sustituye tan rápido. Eso es porque ya las sustituciones están predeterminadas. Hay una estructura de mando, de conducción, que es colectiva. Y por tanto, cada vez que desaparece uno de estos líderes, inmediatamente surge otro. Entonces, no es por esa vía.
vamos a suponer que van a destruir parte importante del aparato industrial y el aparato económico y de las instalaciones nucleares, que lo logren, que es difícil, es muy difícil que lo logren. Tienen miles de científicos, miles de científicos, y tienen un aparato industrial subterráneo que está a 1000 metros de profundidad, es una cosa asombrosa. No lo van a poder destruir. Y además tienen la sabiduría y el conocimiento de 7000 años de historia. No estamos hablando de un pueblo atrasado como el de Estados Unidos, que apenas tiene 250 años de historia, sino que estamos hablando de un pueblo sabio. Ahí surgieron muchas de las ciencias actuales en esa región. Entonces, llevan 40 años preparándose para esto. No los van a poder derrotar. Es mucho más factible que este proceso de debilitamiento de Estados Unidos que comenzó en los años 80 del siglo pasado se profundice y se acelere. Y mira, te voy a decir algo, Nicolás. Si esto se transforma en un conflicto de dimensiones superiores, primero va a tener que enfrentar Trump a su opinión pública para explicarle la desaparición de, no sé, 30, 40, 50 mil soldados estadounidenses que están ahí como quien dice, a tiro de cañón. Hay bases norteamericanas, principal base militar de Estados Unidos en la región, que es la base naval, la base de la Quinta Flota, que tiene 5 bases militares en su interior y que está en Bahrein, está a 200 kilómetros de Irán. Eso es menos de un minuto de un misil hipersónico. No tiene ninguna capacidad de respuesta, van a desaparecer. No tiene ninguna posibilidad de evitar eso. Entonces le van a tener que explicar eso a su opinión pública. Y los millonarios tienen vocación de opresión, tienen vocación de dominio, pero no tienen vocación de suicida. No tienen vocación de suicida. Es algo frente a lo cual no tienen capacidad de respuesta. Y los que están perfectamente claros de eso, porque son los que hacen análisis estratégico, son los militares. Y los que lo saben son las agencias de inteligencia, porque es su trabajo saber eso. Ahora, no hay que escuchar a los militares y a las agencias de inteligencia. A los políticos no hay que escucharlos, porque los políticos lo que están pensando en los votos de la próxima elección y no les interesa nada más. El problema de los políticos es cómo engañan a los ciudadanos para sacar más votos en la próxima elección. Y eso es coyuntural. Entre una elección y otra lo que se hacen son análisis coyunturales. Y los políticos manifiestan deseos. Los políticos no manifiestan realidades. Me estoy refiriendo a estos temas de carácter estructural, de carácter estratégico. Entonces, los que pueden y están hasta ahora evitando que Estados Unidos se involucre, paradójicamente, son los militares. Y algunas voces sensatas que por suerte están creciendo dentro de Estados Unidos. Mira, una encuesta de hoy dice que el 53% del Partido Republicano está en contra de involucrarse en la guerra. Y un 63% no está de acuerdo, digamos, en participar de un conflicto de estas dimensiones. Entonces, el sábado hubo 2000 manifestaciones, o sea, en Estados Unidos, 2000 ciudades de Estados Unidos participaron en un evento de rechazo a lo que ellos llaman la entronización de Trump. Entonces están ocurriendo situaciones que uno debe observar para tener la mirada del todo. La mirada del todo. Yo creo que, al igual que ocurrió en la guerra de Vietnam, el papel del pueblo estadounidense, que ojo, es el primer afectado de esta situación. El pueblo estadounidense es el primer afectado. Si atacan Irán, los que van a morir son soldados estadounidenses. Y esos soldados estadounidenses, su gran mayoría, son hijos de familias humildes de Estados Unidos, a los que no les importa
A los ricos, a estos millonarios, no les importa sacrificarlo porque sus hijos no van a la guerra. Entonces, son todos estos factores que uno debe considerar a la hora de analizar esta situación.